Hola mis queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle me gusta a nuestro video. Esta noche tenemos un tema candente. Mert Ramazan Demir fue visto en un club nocturno en una situación que nadie esperaba, y la gran pregunta es, ¿qué opinó Afra? Mert Ramazan Demir, uno de los actores más comentados del momento, fue captado por las cámaras en un conocido club de Estambul. Según testigos, no estaba solo. Se le vio muy cercano, incluso abrazado, a una mujer cuyo rostro todavía no ha sido identificado. La noticia explotó en las redes sociales apenas se filtraron las primeras imágenes. No lo puedo creer, es Mert, comentó una de las asistentes que presenció la escena. Y es que para muchas seguidoras, acostumbradas a ver a Mert junto a Afra Zaraolu en cada evento, la sorpresa fue mayúscula. En el video que circula ya por varias plataformas, se ve claramente cómo Mert sonríe, habla al oído de la mujer y la sostiene de la cintura. Un momento que encendió la chispa de la polémica. La primera reacción llegó en cuestión de horas. Afra, quien mantiene una relación mediática con Mert desde hace meses, fue abordada por la prensa al salir de un rodaje. Con serenidad pero también con firmeza, dijo, no tengo nada que decir en este momento. Estoy enfocada en mi trabajo. Pero como cualquier mujer, merezco respeto. Sus palabras fueron cortas, pero contundentes, y rápidamente se convirtieron en titulares. Mientras tanto, en las redes sociales los comentarios no se hicieron esperar. Algunos usuarios defendieron a Mert, asegurando que las imágenes podían malinterpretarse. Quizás solo estaba saludando a una amiga, escribió una fan. Pero otros fueron implacables, si realmente está con Afra, esas imágenes son una falta de respeto total, opinó otra seguidora indignada. La división entre quienes apoyan y quienes critican es evidente, y cada publicación sobre el tema genera miles de reacciones. Lo más llamativo es que en medio de toda esta polémica, Mert aún no ha dado una declaración oficial. Fuentes cercanas al actor aseguran que se siente acosado por los paparazzi y que no quiere responder en caliente. Mert está cansado de que su vida privada sea invadida de esta manera, comentó un allegado. Sin embargo, su silencio solo aumenta la tensión. Afra, por su parte, mantiene la compostura, aunque su rostro serio frente a los reporteros refleja que la situación no le resulta indiferente. El club donde ocurrieron los hechos es conocido por ser punto de encuentro de varias celebridades. Esa noche, además de Mert, se encontraban otros actores y figuras públicas. Una persona que estuvo en el lugar relató, Mert estaba disfrutando, bailando, no parecía preocupado. La mujer que lo acompañaba se veía cómoda, reían juntos todo el tiempo. No fue un momento casual. Esta declaración alimenta aún más la versión de que no se trató de un simple malentendido. El escándalo alcanzó tal magnitud que varios programas de espectáculos en Turquía dedicaron segmentos completos a analizar cada detalle del video. Algunos panelistas, con tono crítico, cuestionaron la actitud de Mert y destacaron que un actor de su nivel debería ser más cuidadoso con su imagen pública. Otros, en cambio, minimizaron la situación y la catalogaron como una exageración de los medios, señalando que no es raro que los artistas sean víctimas de malinterpretaciones. En paralelo, los fanáticos comenzaron a comparar escenas de la vida real con escenas de las telenovelas en las que Mert y Afra habían trabajado juntos. Para muchos, la química que transmitían en pantalla se confundió con una relación idealizada fuera de cámaras. De ahí que el video del club nocturno generara tanta conmoción, la realidad parecía contradecir el guión perfecto que los seguidores habían construido en sus mentes. Afra, mientras tanto, siguió con sus compromisos laborales. Fue vista en el set de grabación concentrada, evitando responder más preguntas sobre el tema. Sin embargo, su equipo de representación emitió un comunicado breve donde pedía a la prensa respeto por la vida personal de la actriz y solicitaba que no se especulara sin pruebas claras. Este gesto, aunque diplomático, fue interpretado por muchos como una señal de distancia respecto a Mert. Los seguidores más atentos también notaron un detalle curioso.
Afra dejó de interactuar con Mert en redes sociales. Durante semanas solían intercambiar likes y comentarios en sus publicaciones, pero después de la polémica esa dinámica se detuvo por completo. En un mundo donde cada clic se interpreta como un mensaje, la ausencia de interacción fue considerada por algunos como un indicio de ruptura. Por su parte, el entorno de Mert intentó calmar la tormenta. Algunos colegas salieron a declarar que el actor es una persona respetuosa y profesional y que nunca pondría en riesgo su relación intencionalmente. Otros, más cercanos, sugirieron que entre Afra y Mert ya existían tensiones previas y que lo ocurrido en el club solo habría sido la gota que derramó el vaso. La prensa internacional también comenzó a hacerse eco del tema. Medios de habla hispana y páginas de entretenimiento en Europa replicaron la noticia, presentándola como un escándalo de la farándula turca. El nombre de Mert se convirtió en tendencia en Twitter, y los memes no tardaron en llegar. Algunos ironizaban sobre la escena en el club, mientras otros mostraban imágenes de Afra con frases de empoderamiento femenino. El impacto fue tal que incluso marcas comerciales vinculadas a la pareja se vieron afectadas. Una empresa de moda que recientemente había contratado a ambos para una campaña publicitaria decidió pausar la difusión de los anuncios hasta que la situación se aclarara. Esto evidenció cómo la vida personal de los artistas puede tener consecuencias económicas directas en la industria. Mientras tanto, algunos fans organizaron lives en Instagram para debatir el tema, y se dividieron en dos bandos, los que apoyan incondicionalmente a Afra y los que creen en la versión de Mert. Los comentarios se multiplicaron, con frases como Afra merece algo mejor o todos cometemos errores, no hay que crucificarlo. Esa polarización mantiene viva la polémica día tras día. Lo cierto es que, pese al silencio de Mert, la presión mediática parece crecer. Cada aparición pública del actor es seguida de cerca, cada gesto analizado al milímetro. Una sonrisa, un saludo, incluso la ropa que usa, se convierten en material para especular. En un mundo donde la exposición no da tregua, su silencio empieza a ser más estruendoso que cualquier palabra. La gran incógnita es qué ocurrirá en los próximos días. ¿Habrá una declaración conjunta de la pareja? ¿Decidirán poner fin a su relación? ¿O lograrán superar la tormenta mediática y continuar como si nada hubiera pasado? Por ahora, lo único seguro es que el público sigue atento, con los ojos puestos en cada movimiento, esperando el próximo capítulo de esta historia que parece salida de una telenovela, pero que tiene a dos de los actores más queridos de Turquía como protagonistas de carne y hueso. Queridos seguidores, la historia aún no ha terminado. Estaremos muy atentos a lo que digan los protagonistas en las próximas horas. ¿Habrá reconciliación? ¿Habrá un comunicado conjunto o será el inicio de un quiebre definitivo? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, ustedes no olviden suscribirse a mi canal, dejar su comentario sobre qué piensan de esta situación y activar la campanita para no perderse ninguna novedad del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video.